niño mendigo entregó su único alimento a un millonario entre lágrimas y su respuesta emocionó. Era un día gris en la ciudad, donde las nubes pesadas parecían esconder los colores del mundo. En una esquina polvorienta, Mateo, un niño de 7 años con ropa desgastada y descalzo, miraba cómo otros niños comían helados relucientes. En su pequeño estómago solo había vacío, pero su corazón albergaba una gran bondad. Su único tesoro, una pan con mermelada que había guardado celosamente, se convirtió en el centro de una extraña historia. Esa misma mañana, Santiago, un adinerado hombre de negocios, se encontraba atrapado en las garras del éxito y las expectativas de su madre, Fabiana. Con una sonrisa forzada, entraba a reuniones importantes, aunque por dentro se sentía como un títere deshilachado. «Debes ser el mejor, Santiago», le repetía su madre como un eco incesante. Sin embargo, todo se desmoronó cuando su coche, un imponente sedán negro, se detuvo en medio de la calle y De repente, Mateo le ofreció subirse a su bicicleta, a la que cariñosamente llamaba Flaca. Santiago, sorprendido por la locura y la valentía del niño, subió. Mientras pedaleaban por las calles, Santiago sintió una extraña ligereza que no experimentaba desde su infancia. Risas sonaban a su alrededor, y el aire fresco sacudía su piel pesada por las expectativas. Revivió momentos de juegos y risas sin preocupaciones, mientras el niño mendigo le contaba historias de su vida. Y por un breve instante, Santiago olvidó su mundo de frustraciones. Sin embargo, el destino tenía planes oscuros. Justo cuando llegaron a una tienda reluciente, la madre de Santiago, Fabiana, surgió como un espectro malvado. Con una mirada de desprecio, echó a Mateo de su tienda. «No quiero a la escoria de la calle cerca de mi hijo», gritó, mientras Flaca caía, destrozándose en la acera. Santiago sintió un nudo en la garganta y por un momento, el desenfreno de emociones lo ahogó. Mateo, con lágrimas en lo. ¿Cómo podría elegir entre su familia y la amistad que nació de la adversidad? Con la oscuridad acechando y el brillo de la esperanza comenzando a desvanecerse, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca habría imaginado. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Santiago sintió el nudo en su garganta apretarse aún más mientras observaba a su. Justo en ese instante, el cielo se oscureció aún más y un estruendo resonó desde lejos. Con un estremecimiento, Santiago giró en dirección a la fuente del ruido. A su alrededor, la gente comenzó a alborotarse, mirando hacia el norte. Un coche negro, similar al que Santiago conducía, se precipitaba hacia ellos, derrapando en las calles mojadas. Todo sucedió en un nanosegundo. Mateo, aún sin entender del todo la situación, se quedó paralizado. La mirada de Santiago se agrandó mientras el vehículo se acercaba desenfrenadamente, y los gritos de la multitud aumentaban. «Mateo, corre», alcanzó a decir Santiago, pero era demasiado tarde. El coche, en un giro salvaje, se detuvo a escasos metros, y una figura se despreció de su interior. Una mujer con el cabello oscuro y ojos llenos de furia. Era Graciela, la exesposa de Santiago, quien había desaparecido de su vida años atrás.
Santiago la reconoció al instante. Su corazón la creí que nunca vería este lugar de nuevo, pero parece que te sigues rodeando de la escoria, le soltó, dirigiéndose a Mateo, que ahora temblaba de los nervios, sintiendo que el caos lo envolvía. La multitud se mantuvo en silencio, como si el aire se hubiera congelado. Santiago, impactado, intentó avanzar hacia Mateo, pero su madre lo detuvo con un agarre firme. «Ya basta, Santiago, déjalo», le gritó con una mezcla de furia y preocupación. El rostro del niño se arrugó al darse cuenta de que todo lo que había sentido en ese día, la esperanza, se estaba desmoronando. Pero en lo más profundo, un hilo de intuición empezó a enredarse en su mente. «¿Por qué estás aquí, Graciela?», preguntó con un hilo de voz, cargado de confusión y miedo. Ella sonrió de forma siniestra, y en ese instante una idea oscura se formó en su mente. Graciela había sido una mujer poderosa, pero también se había dejado consumir por el resentimiento. «Tu madre no es quien crees que es, Santiago. Nunca lo es». «No, por favor», murmuró. La mirada de Graciela se tornó peligrosa, casi como si la ira acumulada de años estuviese a punto de desbordarse. «¿Quieres saber un secreto, querido? Esa bondad que ves en este niño no es más que un disfraz. Él no es lo que aparenta», exclamó Graciela, y en sus palabras había un eco de verdad que dejó a todos en la esquina en choque. Santiago sintió que el mundo giraba y se desvanecía. Su corazón latía con fuerza, una tormenta de emociones desbordándose en su pecho. «No, eso no puede ser cierto», gritó, mientras las lágrimas le brotaban. Pero una parte de él comenzaba a cuestionar todo lo que había asumido, aspectos de su vida que había ignorado. La tensión creció en el aire. Santiago podía ver el horror en los ojos de Mateo y la locura en el rostro de Graciela. Mientras su vida antes estable se desmoronaba ante sus ojos, un profundo dilema se apoderó de él. Y sin saber qué hacer, se encontró atrapado en medio de un secreto devastador, donde lo que parecía ser nobleza podía ser, en realidad, engaño. Una decisión critical se cernía sobre él, y el futuro de ambos niños, de sus destinos entrelazados, estaba más incierto que nunca. El eco de las palabras de Graciela resonó en su cabeza. Las sombras acechaban, y la verdad, aquella verdad que no sabía si quería encontrar, lo iba a consumir todo. Santiago sentía como si el aire se le escapara. Las palabras de Graciela golpearon su mente como un mazo, resonando en su corazón. ¿Qué significaba eso? ¿Mateo, un disfraz? ¿Todo lo que había sentido era una ilusión? «No, eso no puede ser cierto», gritó, su voz temblando, cada sílaba cargada de incredulidad. Pero en su interior, una tormenta se desataba. La multitud los rodeaba en un silencio tenso, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Santiago sintió el sudor resbalando por su frente, y su corazón latía a 1000 por hora. Su rostro estaba surcado de confusión. ¿Qué quiso decir?», preguntó, sus ojos llenos de miedo. Santiago deseaba consolarlo, decirle que todo estaba bien, pero la oscuridad se cernía como una sombra sobre ellos. «No lo escuches, solo quiere herirte», exclamó, intentando asir un poco de firmeza. Su voz se quebró en la última palabra. Graciela sonrió, una mueca que helaba la sangre. «Ah, pero a veces las verdades más dolorosas son las que nos definen, querido Santiago», dijo ella, acercándose, como un depredador rodeando a su presa. Sus ojos relampagueaban al mirar a Mateo, como si disfrutara del tormento que infligía. «Y este niño, el mendigo con un corazón de oro, tiene un oscuro secreto que ni él mismo conoce». Santiago se estremeció. «No me digas eso». Pero había algo en la voz de Graciela que lo mantenía en vilo, algo que lo hacía dudar. El coche negro estaba estacionado a pocos metros, y el hedor del combustible invadía el aire. Las luces intermitentes de la tienda iluminaban el suelo,
mientras el frío olvidaba los días soleados. La multitud comenzó a murmurar, y el temor acechaba cada rincón. Santiago levantó la mano, como si eso pudiera distanciar las palabras de su madre. «Mateo, di algo», le suplicó, incluso mientras parte de él se preguntaba qué podría el niño decir. El rostro de Mateo estaba enrojecido. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. La decepción lo desgarraba. «Yo no soy un monstruo», murmuró Mateo, su voz casi inaudible. La duda en sus ojos era dolorosa. «¿Ves?», se burló Graciela. «No puedes confiar en quien no sabe quién es. Él es un ladrón de la sonrisa de los niños. La gente como él se aferra a lo que no les pertenece». En ese instante, Santiago sintió que todo su mundo se tambaleaba. Las palabras resonaban, y su corazón se llenó de un miedo primario. ¿Y si Mateo no era lo que creía? ¿Qué pasaría si había un hilo de verdad en lo que decía Graciela? «¡Basta!», gritó, apretando los puños. «Mateo es mi amigo». Las palabras parecían volar al viento, pero el giro de la historia apenas comenzaba. Graciela sonrió, y de repente dio un paso atrás, como si hubiera desatado una cadena. «Escucha tu propio corazón, Santiago. ¿No te sientes cansado de la mentira?». Un hombre en la multitud dio un paso adelante, su rostro conocido y desgastado. Santiago lo miró con asombro. Era un viejo amigo de la familia, uno que había desaparecido años atrás. «Julio», exclamó. «Escucha, Santiago, hay cosas que no sabes», dijo con voz temblorosa. «Sobre tu madre y sobre él», señaló a Mateo. Mateo miraba a Santiago, y su rostro era un mar de confusión y miedo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de forma amenazante, y Santiago sintió un peso en su pecho, una presión que lo ahogaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó, casi sin aliento. Julio dio un paso más cerca, su frente perlada de sudor, y sus palabras cortaron el silencio como una espada afilada. «Mateo tiene un vínculo contigo, más profundo de lo que imaginas». Santiago frunció el ceño, y en su mente un destello de reconocimiento encendió algo que había estado oculto. ¿Qué significaba eso? No podía soportarlo. Sus ojos buscaron los de Mateo, lleno de dudas y miedo. «Espera», gritó Santiago, mientras todo se oscurecía de nuevo. Las verdades y secretos danzando a su alrededor como espectros invisibles. «¿Qué es lo que no sé?», preguntó, ahora sintiendo que el suelo se había desgajado bajo sus pies. La multitud observaría con atención, y el destino de ambos niños estaba por revelarse en el próximo giro de esta extraña historia. «¿Qué es lo que no sé?», preguntó Santiago, sintiendo que el aire se volvía denso a su alrededor. La multitud contenía la respiración, sus miradas fijas, atrapadas en la tensión. Los ojos de Mateo, llenos de miedo y confusión, se aferraban a Santiago como un salvavidas en medio de una tormenta. Julio, con su voz temblorosa, rompió el silencio. «Mateo tiene un vínculo contigo, más profundo de lo que imaginas», repitió, y las palabras resonaron en el pecho de Santiago como un eco inquietante. Un frío sudor le recorrió la espalda. Mateo, aún parado junto a Santiago, se veía frágil, como una hoja arrastrada por el viento. «Yo no sé de qué habla», musitó entre dientes, mirando a Santiago con ojos llenos de desesperación y súplica. «Mentira», gritó Graciela con una mirada desafiante. «Eres un niño, pero no olvides que tu madre hizo sacrificios para protegerte. No puedes confiar en él». Sus palabras eran punzantes. Cada sílaba le daba vida a un oscuro secreto que pendía en el aire. Santiago sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «¿Pero qué sacrificios? ¿Qué me estás ocultando?». La rabia burbujeaba debajo de su piel. Ansioso, giró hacia Julio, esperando respuestas, pero su amigo estaba igual de agitado, su rostro pálido y nervioso.
Escucha, Santiago. La voz de Julio se entrecortó por la angustia. No todo es lo que parece. Hace años, cuando eras un niño pequeño, tu madre y yo éramos cercanos. Hicimos un pacto, uno que involucró a Mateo. Una sombra de locura cruzó su rostro. Tu madre pensó que estaba protegiéndote. ¿Qué pacto?, gritó Santiago, sintiendo que el suelo temblaba. Su incertidumbre se transformaba en pánico. Los murmullos de la multitud resonaban como un coro espectral. Julio tragó saliva, debilitado. Mateo, él no es solo un niño sin hogar. Es parte de tu familia. Es el hermano que nunca conociste. Las palabras cayeron sobre Santiago como un rayo. ¿Qué dices? Eso no puede ser. Es imposible. Dudas y verdades fragmentadas luchaban en su mente. Tu madre, ella tuvo que tomar decisiones difíciles. Decidió ocultarlo de ti, para protegerte de la verdad del pasado. Sabía que Mateo era diferente, que su vida estaba entrelazada con la tuya. La voz de Julio se extinguió, su mirada perdida. Los ojos de Mateo se abrieron como platos. Su confusión se transformó en horror. No, no es cierto. ¿Yo, hermano? ¿De qué estás hablando? Mateo, escucha, dijo Santiago, apenas recuperando el aliento. ¿Es verdad? ¿Eres mi hermano? La incredulidad lo consumía, mientras la multitud se agitaba. Susurros llenos de incredulidad flotaban en el aire. Yo no sé. Nunca lo supe, dijo Mateo. 2 lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Su voz temblaba con cada palabra. Solo soy un niño en la calle. No soy parte de su familia. No, tú eres mi hermano, exclamó Santiago, decidido. El temor se convirtió en determinación. No dejaré que ella, su madre, te trate así. El vínculo que habían formado en un instante se alzaba entre ellos como un faro en la tormenta. Graciela, furiosa, comenzó a alejarse. «Esto es absurdo. Nunca lo permitiré». Pero Santiago no la escuchó. Su mirada se centraba en Mateo, que temblaba. Su mirada se perdía en la confusión. De repente, un estruendo resonó en el aire, y un grupo de hombres encapuchados irrumpió en la escena. Sujetaban antorchas y gritos que resonaban con rabia y desesperación. «Él es el elegido, es nuestro». La multitud se dispersó instantáneamente. El caos se desató. «Mateo, ven», Santiago gritó, pero ya no estaban a salvo. El aire se llenó de gritos, y en medio de todo, las sombras comenzaron a trazar el contorno de un destino temible. «Muévete», dijo Julio, empujando a Santiago y a Mateo hacia un callejón. «Debemos escapar». Las figuras oscuras se acercaban. Sus intenciones eran claras, y Santiago sintió el miedo apoderarse de él. «¿Por qué quieren a Mateo?», Santiago preguntó, consciente de que el tiempo se agotaba. «No lo sé», contestó Julio, asustado, «pero debemos averiguarlo. No podemos quedarnos aquí». Los destellos de las antorchas iluminaban sus rostros mientras corrían. Santiago soltó la mano de Mateo un instante. Sus miradas se encontraron en una mezcla de confusión y desesperación que los ataba ahora más que nunca. «Santiago», gritó Mateo, su voz entrecerrada por el miedo. «¿Qué todo esto es verdad?» «No lo sé», contestó Santiago, pero en su corazón una angustiante verdad comenzó a tomar forma. En aquel calabozo de emociones y secretos, lo único que sabía era que jamás permitiría que Mateo se convirtiera en lo que él no quería ser. A medida que el caos estallaba a su alrededor, un grito desgarrador resonó en el aire. «¡Atrápenlos!» Y con eso, Santiago y Mateo saltaron a lo desconocido, donde las sombras acechaban y la verdad estaba a punto de revelarse. ¿Qué harían una vez que las sombras se despejaran? La pregunta colgaba en el aire, abierta, inquietante, sin respuesta.
El grito resonó en el aire. ¡Atrápenlos! Santiago y Mateo, aterrorizados, tomaron un giro rápido hacia la derecha. Las sombras se alargaban, mientras las antorchas chisporroteaban, iluminando un camino de escape en su carrera frenética. Pero a medida que corrían, el sonido de pasos firmes se acercaba, y el pánico aferraba sus corazones. ¡Rápido, Mateo! Santiago apretó la mano del niño, sintiendo su piel fría y húmeda. La adrenalina ardía en su pecho. Cada latido resonaba como un tambor en sus oídos. Miró hacia atrás. Las figuras encapuchadas estaban al acecho, sus rostros ocultos, pero sus intenciones eran claras. No se detendrían hasta que los encontraran. Corrieron por un callejón angosto. Las paredes de ladrillo estaban frías y desgastadas. El aire espeso con el olor a humedad y miedo. Sin pensar, Santiago arrastró a Mateo hacia detrás de unos contenedores de basura, el metal frío presionando contra sus espaldas. Su respiración era entrecortada, el silencio tenso a su alrededor. «¿Qué hacemos ahora?», murmuró Mateo, su voz temblorosa. Santiago lo miró, su rostro iluminado brevemente por las llamas de las antorchas. Era un niño como él, pero esos minutos lo estaban moldeando en algo más. «Esperamos», susurró Santiago, su mente luchando contra la desesperación. De pronto, un destello rojo iluminó el callejón, un faro de... Pero, ¿qué querían? «¡No hay tiempo!», gritaron las voces desde la calle. «¡Es él, el elegido!». ¿El elegido? Santiago frunció el ceño. ¿Qué significaba eso? Su mirada se encontró con Mateo. «¿Sabías algo de esto?» «Siempre he sido solo un niño mendigo», dijo Mateo, su voz quebrándose. «Nadie me dijo nada. Tenía razón, pero algo más se cosía en el aire. La verdad parecía un espiral oscuro. «Mateo», Santiago lo sacudió suavemente. «Confía en mí. Vamos a salir de esto juntos». El niño asintió, pero los temores seguían revoloteando. En ese momento la multitud de encapuchados gió en una esquina. El ruido de sus pasos resonaba cada vez más fuerte. Santiago palpitaba, su corazón parecía querer escapar. Tenían que moverse. «¡Ahora!», gritó Santiago, y ambos salieron de su escondite, corriendo hacia el final del callejón, pero al girar se encontraron con un camino bloqueado por una valla alta. Ya no había vuelta atrás. «Por aquí», Santiago tiró a Mateo a un lado, hacia una puerta de hierro oxidado. La empujó con fuerza. El chirrido del metal quebró en silencio. Entraron y se encerraron. Era una sala oscura, llena de polvo y silencio. El aire estaba cargado de una tensión palpable. «¿Dónde estamos?», preguntó Mateo, su voz resonando en la penumbra. Las paredes estaban cubiertas de fotos viejas, rostros sonrientes de personas que no conocían. Pero entre esas imágenes, Santiago reconoció a alguien. «¡Es mi madre!», gritó, acercándose al marco de una foto. Una figura curiosa estaba a su lado. Un niño, que le resultaba extrañamente familiar. «Espera», su voz se apagó. La mirada del niño en la foto y la de Mateo se cruzaban. Mateo dio un paso atrás. Su expresión se tornó sombría. «¿Qué pasa?», Santiago sintió un nudo en su estómago. «¿Eres tú? ¿Eres tú ese niño?». La conexión se transformaba en espinas en su pecho. Mateo miró la foto, buscando algunas respuestas entre las sombras. «No, no sé, no puede ser, eso no tiene sentido». Su voz quebrada se agrietaba en cada palabra. «Soy solo un niño». «Eres más que eso». Santiago apretó los puños, sus emociones explotando. «Esto es real. Hay algo que no estás diciendo. ¿Por qué esos hombres te quieren? Dímelo». El niño se mostró renuente, confundido y atemorizado. Santiago se sintió impotente. Eran hermanos. Pero ¿por qué el destino había mantenido esos secretos tan atados a sus vidas? Justo entonces, escucharon ruidos en el exterior. Las voces acaloradas se acercaban.
Santiago sintió el pánico descender como un manto. La puerta no aguantaría mucho más. «Mateo, necesitamos salir de aquí», gritó. Pero lo que no sabía es que el giro de la historia estaba a punto de golpearles como un rayo en un cielo despejado. En el instante en que Santiago trató de abrir la puerta, un rostro familiar apareció. Era Fabiana, su madre. «¿Qué están haciendo aquí? ¡Váyanse! ¡No hay tiempo!». Su voz era un grito de desesperación y urgencia, pero en su mirada había algo más: miedo. «¿Por qué?». Santiago no podía contener su confusión. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué está pasando?». Fabiana interrumpió con un tono escalofriante. «Debemos proteger a Mateo. Está en peligro». El corazón de Santiago se detuvo. «¿Por qué? ¿Quién es?». «Lo descubrirás muy pronto, pero no ahora». Era un susurro plagado de secretos. Entonces, sin previo aviso, dio un paso atrás, dejando echado un velo de complicaciones sobre todo. «¿Proteger a Mateo?». La incredulidad golpeaba en cada palabra de Santiago. «¿Quiere decir que él es importante? ¿Qué es lo que no me has contado?». Y con eso, la puerta que había estado al borde de abrirse, de exponer una verdad devastadora, se cerró por completo. El quebranto se apoderó de Santiago. ¿Por qué todo era tan complejo? ¿Qué había más que ocultar sobre la vida de quienes amaba? Las antorchas relampagueaban en la oscuridad, y las voces se hacían más intensas. El futuro de ambos niños se cernía más allá de la puerta, donde las sombras acechaban y un secreto devastador podría liberarse en cualquier instante. ¿Estaba Mateo a salvo? ¿Era él realmente el elegido? La pregunta flotaba en el aire, indiferente al caos que lo rodeaba, dejando una sensación de desasosiego por resolver. El futuro de ambos niños se cernía más allá de la puerta, donde las sombras acechaban y un secreto devastador podía liberarse en cualquier instante. «Déjame salir», gritó Santiago. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, aturdido y frustrado. Fabiana lo miró, una mezcla de horror y preocupación surgiendo en su rostro. «No entiendes, no puedes, no debes saberlo aún», exclamó, mientras las voces de afuera resonaban como ecos de tormenta. Al otro lado de la puerta, los hombres encapuchados. «¿Por qué no puedo saberlo? ¿Qué demonios está pasando?», replicó Santiago, sintiendo la rabia arder en su pecho. La confusión lo consumía. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Era una simple coincidencia o algo más siniestro? Fabiana respiró hondo. Sus manos temblaban. «Santiago, solo escucha. Hay cosas que no puedes comprender. Eres demasiado joven para cargar con este peso». Su voz era un murmullo, pero en sus ojos Santiago vio algo que lo paralizó. Miedo. Un miedo profundo. Algo oscuro que acechaba bajo la superficie. ¿Demasiado joven? Soy lo suficientemente mayor para saber que hay un secreto envolviendo a Mateo. Y a mí, gritó, su voz resonando en la oscuridad. «Él es mi hermano. ¿Quién te dio el derecho a ocultármelo?». Un crujido resonó y Fabiana se acercó a él, sus ojos llenos de lágrimas. «No es lo que parece, Santiago. No sé cómo decirte». Ella dudó, la lucha interna visible en su rostro. «Dímelo de una vez». Santiago sintió como el aire se volvía denso, lleno de tensión. Las sombras danzaban en la pared, y el miedo recorría su cuerpo como un escalofrío. «Espera», dijo Fabiana, colocándose frente a la puerta, como si intentar bloquear el paso de una revelación. A veces las verdades pueden romper vidas. Las voces afuera se intensificaban. Entonces, el ruido de una puerta golpeada resonó, y Santiago sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Con un movimiento rápido, Fabiana empujó a Santiago hacia atrás. «Vete ahora», gritó. En ese instante, la puerta se abrió de golpe, y un grupo de encapuchados irrumpió. Santiago vio la mirada de determinación en sus rostros,
y su corazón latió con fuerza. Giró para mirar a Mateo, que se había encogido en un rincón, sus ojos llenos de terror. «¿Qué quieren de él?», gritó Santiago, pero la multitud pasó sin responder, dirigiéndose hacia Mateo. «Atrápenlo». La voz oscura de uno de los hombres resonó, y un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. «Es nuestro». Pero justo cuando pensaron que todo estaba perdido, un destello de luz iluminó la sala. Fabiana, con un movimiento decidido, se lanzó hacia Mateo, cubriéndolo con su cuerpo. «No, no lo toquen», gritó. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo proteges?», interrogó uno de los encapuchados, mientras Santiago veía cómo la lucha estallaba. Fabiana era valiente, pero ellos eran muchos. Mientras la tensión aumentaba, Santiago sintió cómo un secreto oscuro se cristalizaba ante él. «¿Qué hay de verdad en todo esto?», murmuró para sí, sintiendo el sudor en su frente. En plena confusión, uno de los encapuchados se quitó la capucha. Santiago quedó helado. Era un hombre que había visto en fotos familiares. Un recuerdo vago. «¿Tío Carlos?», preguntó. Su voz un susurro. Los ojos del hombre brillaron con reconocimiento. «Santiago, no sabes lo que tú y tu hermano están a punto de desatar». El caos estalló, Fabiana gritó en el fondo, y el silencio volvió a caer como un manto. Santiago quedó petrificado en su lugar. Un hermano, un tío, y tantas verdades no reveladas pesaban sobre sus hombros. ¿Qué desatarán? La pregunta quedó suspendida en el aire, una sensación de desesperación en su pecho. Carlos sonrió con una mezcla de tristeza y temor. La elección de los elegidos, la batalla por la verdad. Y entonces, en un giro brutal e inesperado, Santiago comprendió que el pasado no solo estaba acechando, estaba listo para arrastrarlos a un futuro lleno de secretos, revelaciones y miedos. Su vida, hasta ahora normal, se había desbordado. La pregunta vibraba en su mente. ¿Estaba realmente preparado para lo que estaba por venir? La pregunta vibraba en su mente. ¿Estaba realmente preparado para lo que estaba por venir? ¿La elección de los elegidos? ¿Qué significa eso? Santiago se aferró al borde de la mesa, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. No podía dejar que el pánico lo dominaran. Los rostros de los hombres encapuchados se acercaban, sus miradas penetrantes como dagas. «Necesitamos respuestas, Carlos», gritó Fabiana. Su voz trascendía el caos. «Los chicos no pueden quedar atrapados en esto». «Detente, Fabiana», rugió Carlos, con un destello de desesperación en sus ojos. «La verdad es más peligrosa de lo que imaginas. Ellos no comprenden lo que está en juego». Mateo, aún asustado, buscó la seguridad detrás de Santiago. Los latidos del corazón de Santiago resonaban como un tambor. Todo estaba desmoronándose. El aire estaba denso y cargado de tensión. «¡Hablemos ahora! ¡No tenemos tiempo!», uno de los encapuchados gritó, su voz profunda como un trueno. Santiago miró hacia atrás y la puerta tembló. El tiempo se deslizaba entre sus dedos y la incertidumbre se volvían grilletes. De repente, un segundo hombre se quitó la capucha. Santiago se quedó paralizado. No era Carlos. Era un rostro que conocía bien. «Papá». El mundo se detuvo. La revelación lo golpeó con una fuerza devastadora. «Padre». La palabra salió como un eco desgarrador. La mezcla de confusión y ira le erizó la piel. «Pensé que estabas muerto». El hombre con canas y un rostro cansado no podía contener la tristeza. «Santiago, esto es más complicado de lo que crees». La desesperación reflejada en sus ojos transmitía una carga que no podía describir. «¿Cómo pudiste dejarnos? ¿Por qué te fuiste?». Las palabras estallaron de su pecho como una ola. La rabia, el dolor, todo se agolpaba. Todo había cambiado, y la turbulencia los atrapaba en un torbellino emocional. «Lo hice para protegerte,
para proteger a Mateo. Su voz se apagó con la contundencia de un secreto revelado. Santiago sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Él es tu hermano, Santiago. En ese instante, el aire se volvió pesado. Cada respiración se sentía como un gran desafío. Las luces parpadeaban, y la realidad se desvanecía entre sombras y revelaciones. Mateo dio un paso atrás, su rostro pálido como una hoja. «Soy tu hermano», susurró, sus manos temblando. Los ecos del caos exterior parecían lejanos. La incredulidad lo envolvía. Santiago luchó por entender. «¿Pero cómo? ¿Por qué ni siquiera me lo dijiste?» Santiago se giró hacia su padre, furioso. «¿Qué más ocultan?» «Es una maldición, Santiago. Los niños nacidos bajo el paralelismo de fuerzas oscuras somos diferentes, especiales. Algunos nos buscan, quieren desatar el caos que llevamos dentro», explicó su padre, su voz temblando. «¿Caos? ¿Qué estás diciendo?» Santiago estaba al borde del colapso. La verdad se sentía como un golpe en el estómago, un veneno que corroía su ser. Carlos, atrapado en la confusión, buscó nuevamente a Mateo. «No pueden estar aquí. Deben escapar. Esto no es un juego». Dos hombres encapuchados comenzaron a acercarse. La multitud ya no soportaría la espera. «¡Vamos!», gritó Fabiana, tomando a Mateo de la mano. «Correremos hacia la salida trasera. Santiago, ven». Pero el rostro devastado de su padre lo retuvo. «Santiago, no te lleves a Mateo. Hay cosas que deberías saber que no tengo tiempo de explicar ahora». «¿Cómo puedes decir eso?». Santiago sintió que se desbordaba. Todo lo que había creído había sido una ilusión. «Él es mi hermano. Nunca me dejaste una opción». «No, la elección es tuya». El grito reverberó en el aire como un eco de un pasado que no podía dejarlo ir. Santiago se sintió desgarrado entre dos mundos. Los pasos resonaban más cerca. Fabiana tiró de Mateo, quienes clamaban por huir. «Santiago, ya». Y por un instante, Santiago se sintió atrapado. Miró a Mateo, quien usaba una mezcla de esperanza y miedo, un reflejo de él mismo. «Dímelo, ¿qué debo elegir?». Con un estallido de luz blanca, las sombras cobrarían vida y la verdad se encarnaría. ¿Sería capaz de elegir el camino correcto? Una risa oscura resonó. Y Santiago se dio cuenta de que el futuro, su futuro y el de su hermano, nunca sería el mismo. ¿Por qué la verdad parecía más aterradora que la mentira? Y así la historia continuaba. Una sombra más grande que ellos acechaba. Cada decisión los llevaría a un desenlace devastador. ¿Podrían sobrevivir a la revelación? La verdad parecía más aterradora que la mentira. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto, con una capa negra y una mirada intensa, entró. El brillo de su mirada parecía absorber la luz del cuarto. Santiago sintió que el aire se volvía frío. «¡Detente!», gritó, levantando una mano. «Yo soy quien debería estar aquí», declaró con una voz profunda y resonante. El eco reverberó en las paredes, intensificando la tensión en el ambiente. Santiago tembló. «¿Quién eres tú?», preguntó. Su voz, un hilo quebrado. Esperaba una respuesta, pero el hombre solo sonrió de una manera inquietante. «Soy Agustín», contestó, «y estoy aquí para llevarme a Mateo». Cada palabra era una amenaza, un veneno que se esparcía en el espacio. «¿Qué? Nadie te lo dará». Santiago se interpuso entre Mateo y el desconocido, el miedo brotando desde su interior, cada fibra de su ser bramando. «¿Por qué quieres a Mateo?». «Porque él es el elegido, y tiene un destino que no puedes comprender», dijo Agustín, cruzando los brazos con desdén. La multitud en la sala retrocedió, preguntándose quién era este extraño. «Solo entenderán cuando sea demasiado tarde». «¿Elegido?».
¿Qué significa eso? Santiago preguntó desesperado por respuestas. Se sentía como si los hilos de su vida se deshilachaban, llevándose consigo toda seguridad. Mateo respiraba rápidamente. Su rostro se tornaba pálido. ¿Soy realmente el elegido?, murmuró, incrédulo, como si este destino le pesara más que el miedo. Agustín rió, un sonido frío. No lo entiendes, pequeño. Te han estado protegiendo. Piensan que son tus aliados, pero están equivocados. Tienes un poder que todavía no conoces. ¿Qué poder?, insistió Santiago, sintiendo que todo se desmoronaba. La angustia burbujeaba dentro de él, como lava. ¿Sus padres escondían más de lo que creía? Eres más poderoso de lo que imaginas, incluso junto a él, dijo Agustín en un susurro. Sus ojos se iluminaron. Tu madre, Santiago, es la guardiana del secreto, no solo de tu hermano, sino de una herencia. Eso no puede ser, gritó Santiago, la incredulidad llenando cada rincón de su ser. ¿Guardiana de qué? Agustín dio un paso hacia adelante. Cada elegido debe elegir, usar su poder para el bien o dejar que las sombras lo consuman. El tiempo se está acabando. Los ruidos afuera se intensificaron, pasos resonando más fuerte, voces convirtiéndose en un murmullo alarmante. Fabiana, asustada, miró a Santiago. No puede ser verdad, debemos salir de aquí. Su voz temblaba, y por un momento Santiago vio un leve destello de tristeza en sus ojos. ¿Por qué no me lo di? Solo tú puedes decidir su destino. Santiago sintió que el mundo se desvanecía. A su alrededor el caos se multiplicaba. Miró a Mateo, sintió la conexión que los unía, pero la verdad se tornaba cada vez más oscura. ¿Y si todo lo que creía sobre su hermano era una mentira? Elige, resonó la voz de Agustín en sus oídos, temor en cada palabra. O quedarán atrapados en el ciclo eterno de las sombras. Las luces comenzaron a parpadear. Un frío helado envuelve la habitación. Con un último suspiro de valor, Santiago se dio cuenta de que todo podía cambiar en un instante. ¿Qué haría al final? ¿Aceptaría el legado? Las sombras parecían acercarse. La elección lo atormentaba. Santiago miró alrededor. Sus padres, Mateo, sus vidas pendían de un hilo. El caos o la luz. El aire era pesado y cargado de posibilidades. La pregunta flotaba en la mente de todos, y él era quien debía responder. Y en ese momento, Santiago supo. El futuro de todos dependía de su decisión. Pero la clave, lo que realmente significaba ser elegido, apenas comenzaba a revelarse. Y en ese momento, Santiago supo. El futuro de todos dependía de su decisión. Las sombras parecían acercarse. Elige, insistió Agustín, su voz bañada en urgencia y amenaza. La presión en el aire era palpable, casi física. Santiago miró a su alrededor. El rostro de Mateo reflejaba terror y a la vez esperanza. Fabiana y Carlos estaban tensos, sus miradas entrelazadas, como intentando comunicarse sin palabras. El caos exterior ardía, gritos resonaban desde la calle. ¿Qué debo hacer?, murmuró Santiago, su voz apenas un susurro. Su corazón latía desbocado, cada pulso un eco de la angustia que lo consumía. Mateo avanzó un paso, su temor mezclado con un fuego interno. «No quiero ser parte de esto, no necesito tu poder», gritó, su voz resonando con una libertad que hizo temblar las paredes. «¿Y si el poder te necesita a ti?», replicó Agustín, con una sonrisa calculadora. «La decisión ya no es tuya, es sobre lo que eres realmente». Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró de nuevo a Mateo. «No, no estoy listo para esto». Las palabras se ahogaban en su garganta. ¿Sería capaz de aceptar lo que significaba ser el elegido? De repente, un estruendo como un trueno rompió el aire. La puerta tras él estalló en 1000 astillas.
Un grupo de hombres encapuchados invadió la habitación, como sombras salidas del abismo. Santiago sintió el pánico apoderarse de él. «No, no, no», gritó, pero ya era demasiado tarde. Fabiana empujó a Mateo hacia Santiago, intentando usar su cuerpo como escudo. «¡Cúbrelo!», clamó, pero la confusión reinaba. Los encapuchados gritaban, exigiendo dominio. Agustín sonrió, como si ya estuvieran dando un paso en su oscuro plan. Santiago se encontró cara a cara con uno de los hombres encapuchados. Una chispa de reconocimiento cruzó entre ellos. «¡Omar!», exclamó Santiago, mientras su corazón se agitaba. «¡Estás vivo!». El hombre soltó un suspiro. Sus ojos revelaban un rayo de emociones. «Santiago, todo esto es más complicado de lo que crees». Su mano temblaba al caer sobre el respiradero humeante de su chaqueta. «Ellos no son solo encapuchados, son la élite del caos. Quieren a Mateo». «¿Por qué? ¿Por qué lo quieren a él?». La confusión se conjugaba con furia, pero la respuesta seguía eludiendo a Santiago. De un tirón, Omar le reveló un pequeño objeto brillante en su mano, un medallón con un símbolo ancestral. «Este medallón es la clave. Solo el elegido puede desatar su poder, y ellos quieren usarlo para su propio beneficio. Mateo no es solo un niño». El tiempo se detuvo. Santiago sintió que su mundo se tambaleaba. La traición y la verdad chocaban en su interior. «¿Qué quieres decir?». Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero el cuadro era aterrador. Mateo es el último de una línea antigua, portador de un don que puede cambiar el equilibrio entre luces y sombras. Necesitan su esencia. Santiago vio el aliento de Mateo volar por la desesperación. «Tú no te llevarás a mi hermano», gritó Santiago, su voz resonando con un poder desconocido. El medallón en la mano de Omar brilló intensamente. ¿Qué sucedería si decidía usar ese poder? «Santiago, no lo hagas», le advirtió Fabiana, un terror fresco en su mirada. «Podrías desatar algo que no podemos controlar». Pero era demasiado tarde. La decisión pulsaba en su interior. Con un grito lleno de fuerza, levantó la mano hacia el medallón. Un destello de energía brillante lo envolvió. La sala vibró. Las sombras retrocedieron. «¡Juntos!», exclamó Santiago, mirando a Mateo. Y en esa conexión el mundo pareció detenerse. El caos estalló en un torbellino de luz y sombras. Todo cambió en un instante. Y al final, en la vorágine de sucesos, Santiago sintió que algo se quebraba dentro de él. La verdad, oscura y brillante, estaba en la puerta. «¿Qué hemos desatado?», susurró, mientras el medallón chisporroteaba en su mano. El aire se volvía espeso y opresivo. ¿Sería este el verdadero comienzo de todo? Las sombras danzaban en el horizonte, preparándose para la batalla. ¿Podrían ellos, dos niños, enfrentarse a lo que venía? La decisión los había transformado. La pregunta surgía, flotando. ¿Habían elegido correctamente? ¿O solo habían abierto la puerta a la oscuridad? Las sombras comenzaron a desvanecerse en el instante en que Santiago, con el medallón resplandeciente en su mano, dio un paso hacia adelante. Un torrente de luz blanca brotó del objeto antiguo, envolviendo a todos en la sala. Santiago no sabía qué pasaría, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Sus manos temblaban y su corazón se aceleraba mientras miraba a Mateo a su lado, quien respiraba de forma entrecortada. «Mateo, confía en mí», gritó, sujetando su brazo. Las luces brillaban intensamente, como si el universo despertara en torno a ellos. El medallón parecía responder a su llamado, atrayéndolos a una dimensión donde el caos externo no tenía poder. «Nunca te dejaré», exclamó Santiago, una mezcla de rabia y amor brotando de su pecho. En ese momento, todos los conflictos, todos los secretos,
parecieron entrelazarse en ese resplandor. Las figuras encapuchadas se detuvieron, parpadeando ante la luz brillante que emanaba del medallón. «¿Qué has hecho?», gritó Agustín, su rostro torciéndose en horror al enfrentarse al efecto que el poder estaba causando. «Debes detenerlo». Pero Santiago ya estaba decidido. La energía pulsante del medallón se mezclaba con su propia fuerza, como si reconociese que Santiago tenía el poder de elegir su destino. Era un momento único. Nunca se había sentido tan completo, tan vivo. Con un grito de determinación, extendió su mano hacia Mateo, y juntos se sentaron al borde del abismo. «Este es nuestro momento», proclamó Santiago, mientras la luz se torcía en espirales que los rodeaban. Suddenly, la habitación se llenó de voces, un coro de ecos de su pasado, recuerdos y sombras danzando en la oscuridad, pero ahora todo era diferente. «La luz, usa la luz», se escuchó la voz de Julio, resonando como un eco del fondo. Santiago y Mateo se unieron, sintiendo el poder aumentar. Podían superar cualquier adversidad juntos. La luz estalló, deslumbrante, empujando las sombras hacia atrás, retumbando en las paredes. Las amenazas se desvanecían mientras el poder del medallón llenaba a Santiago con una claridad sorprendente. «No, yo decido cómo usar esto», gritó hacia Agustín y los encapuchados, quienes retrocedían. Fabiana y Carlos, de pie en la puerta, observaban con horror y admiración, sabiendo que sus hijos estaban a punto de cambiarlo todo. «Ve», vociferó Fabiana, apoyando sus manos en el borde de la puerta, mientras el resplandor iluminaba sus rostros. Omar, junto a ellos, buscó su lugar en aquel nuevo orden. «La verdad siempre se abre paso», murmuró, su voz llena de esperanza. La sala se transformó en un espectáculo vibrante de colores, cada uno pulsando con la esencia de lo que eran: familia, lucha, amor. Santiago miró a su alrededor y supo que este futuro, aunque incierto, estaba lleno de promesas. Y rápidamente, todo se detuvo. El medallón dejó de brillar, y un silencio profundo, y todos contuvieron la respiración. Los encapuchados, ahora desprovistos de su poder, se desvanecían en la oscuridad. El caos había cedido ante la luz, y ellos eran los que habían elegido el camino correcto. Santiago sintió que el calor del vínculo entre él y Mateo se intensificaba, como si finalmente se hubieran encontrado. «¿Lo logramos?», preguntó Mateo, su voz temblando. Santiago asintió, sintiendo los latidos de su corazón resonar como un tambor. «Esto es solo el comienzo», dijo Santiago, mirando el medallón que ahora descansaba en su mano, vacío de poder, pero lleno de significado. La lucha había terminado, pero la historia apenas comenzaba. Miraron hacia sus padres, quienes se unieron a ellos en un abrazo reconfortante. Pero en lo profundo de su ser, Santiago sabía que el camino por delante era largo y lleno de enigmas. «¿Qué será de nosotros ahora?», preguntó, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Era hora de encontrar un nuevo propósito, de descubrir quiénes eran. El eco de la batalla quedó atrás, pero las historias y las decisiones permanecían. La familia, aunque desgastada, seguía unida. Santiago y Mateo se miraron, sonriendo de una manera que prometía nuevas aventuras y descubrimientos. «Estoy listo para lo que venga», dijo Mateo, y la determinación en su mirada encendió una chispa de esperanza. Y así, con el vínculo de hermano que habían encontrado y una vida nueva que los llamaba, se dirigieron hacia el horizonte, donde la luz brillaba con un futuro lleno de posibilidades. Aún sin respuestas claras, un misterioso eco resonaba en su interior. Cada nuevo día traía consigo desafíos que nunca habrían imaginado antes. La verdad, llena de capas, continuaba deslizándose entre ellos, pero eso era parte de su viaje. Ahora para ti,
querido lector. Necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que tengo preparadas para ti. Aplasta ese botón de like ahora. Es tu momento de demostrar tu apoyo. Inunda la sección.